Cariño, a partir de este sueldo vamos a administrar nuestro dinero por separado. Estoy cansado de mantenerte, declaró mi esposo. Yo acepté feliz y cuando mis suegros, que siempre habían venido a comer gratis hasta reventar, entraron en la cocina, gritaron horrorizados por la escena que encontraron. Sofía se despertó a las 6 de la mañana con el sonido de su alarma. Aunque el sol aún no había salido sobre el horizonte de la Ciudad de México, a ella no le gustaba empezar el día con prisas. Se levantó en silencio para no despertar a su esposo, Javier. Se puso una bata y fue al baño. El chorro de agua fría terminó de despertarla. Tenía 31 años y había pasado los últimos 8 trabajando en una gran empresa de cadena de suministro y logística. Empezó como coordinadora común y ahora era la jefa del equipo de transporte internacional. Su salario era de $80 al mes con bonificaciones trimestrales que a veces llegaban a $30. Era un trabajo de mucho estrés, con imprevistos constantes, contenedores retenidos en la aduana, documentación mal tramitada, proveedores que no cumplían los plazos. Pero Sofía tenía talento para tomar decisiones rápidas y encontrar soluciones a cualquier problema. Fue a la cocina, encendió la cafetera Nespresso y sacó del refrigerador los ingredientes para el desayuno. Cocinar era su forma de desconectar después de un día duro. Mientras cortaba verduras o amasaba, su mente descansaba de las interminables llamadas y correos electrónicos. Los fines de semana podía pasar hasta 5 horas en la cocina experimentando con recetas nuevas y eso le daba una alegría auténtica. Javier apareció en la cocina alrededor de las 7 de la mañana, somnoliento y despeinado. Trabajaba como delineante estructural en una empresa de construcción y ganaba unos $25 al mes. En la Ciudad de México era un sueldo decente y estable. Cuando se casaron hacía 5 años, Sofía dejó clara su postura. No habría roles tradicionales de género y no tenía ninguna intención de convertirse en una ama de casa tradicional. Javier asintió entonces, sin darle demasiada importancia. Incluso pareció sorprendido de que ella lo mencionara, pero la vida siguió, y Sofía asumió de forma natural todas las tareas del hogar, no por obligación, sino porque le gustaba. Sentía paz cuando la casa estaba limpia y organizada, y cocinar se convirtió en su principal afición. Javier nunca se lo exigió, simplemente lo dio por sentado. El desayuno de aquella mañana fue un pan tostado con aguacate, salmón ahumado y un vaso de jugo de naranja recién exprimido. Javier comió en silencio, deslizando noticias en su teléfono. Sofía terminó su café y miró a su esposo. Parecía perdido en sus pensamientos, pero ella insistió. Todo el mundo tiene derecho a su propio espacio mental. Después del desayuno, Javier fue el primero en salir. Tenía una reunión a las 9 de la mañana. Sofía se quedó media hora más para cargar el lavavajillas, limpiar las encimeras y poner una lavadora. Lo hizo todo de forma mecánica, rápida y sin esfuerzo. Su día en la oficina transcurrió con el caos habitual. Un proveedor en Taiwán retrasó un envío de componentes, obligándola a buscar rutas alternativas de transporte. 3 videollamadas, decenas de correos y una coordinación intensa con el agente de aduanas. Después, el problema quedó resuelto justo a tiempo para el almuerzo. El señor Michel, su director, simplemente asintió con satisfacción. Ya no le sorprendía la capacidad de Sofía para manejar las situaciones más difíciles. Aquella tarde ella se detuvo en un City Market cerca de su casa. Mañana era sábado, el día en que la familia de Javier siempre iba a visitarlos. Era un ritual establecido hacía 3 años. Cuando Miguel, el hermano de Javier, tuvo su tercer hijo. Miguel tenía 38 años, y su esposa Luisa tenía 34. Sus hijos habían nacido con poca diferencia de edad, y ahora tenían 2 niños pequeños y una hija de 4 años. Luisa siempre parecía agotada de lidiar con ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y Miguel siempre estaba estresado por el trabajo. Fue entonces cuando Carmen, la madre de Javier y Miguel, sugirió que todos se reunieran cada sábado en casa de Sofía y Javier. Su casa era más grande, y Sofía cocinaba increíblemente bien, así que eso le daría a Luisa un descanso de la cocina al menos un día a la semana. Sofía no se opuso. Le encantaba cocinar para mucha gente, ver sus caras satisfechas y recibir cumplidos. Llenó su carrito de la compra. Un costillar de cerdo para cochinita pibil, achiote, naranjas agrias, hojas de plátano, verduras frescas para las salsas, una bolsa grande de aguacates, cebollas moradas, chiles habaneros y limones. Para el postre, los ingredientes para un pastel de 3 leches. Harina de alta calidad, leche condensada, leche evaporada, media crema, huevos y canela. En la caja el total fue de $4.5, una cantidad considerable. Sofía pagó con su tarjeta y guardó el recibo en un bolsillo separado de su cartera.
Tenía la costumbre de guardar todos los recibos y una vez al mes registrar sus gastos en una hoja de cálculo. No era por tacañería, sino porque le gustaba saber a dónde iba su dinero. Le daba una sensación de control. Cuando llegó a casa, Javier ya estaba en el sofá con su portátil. Sofía llevó las pesadas bolsas a la cocina y empezó a guardar la compra. Su esposo se asomó a la cocina y miró la montaña de comida. Tus papás vienen mañana, ¿verdad? Sí. Y Miguel, Luisa y los niños. Compraste mucho. Son 7 más nosotros 2, hacen 9. Además, normalmente se llevan tuppers con sobras para toda la semana. Javier asintió y volvió a su portátil. Sofía, mientras llenaba la despensa, planeó mentalmente el menú del día siguiente. Primero, marinar la carne para la cochinita. Eso llevará toda la noche. Mañana la meteré al horno por unas horas. Mientras se cocina, prepararé las cebollitas encurtidas, el guacamole, la salsa de habanero y las tortillas a mano. Por último, el pastel. El sábado empezó temprano. A las 8 de la mañana, Sofía ya estaba en la cocina con el delantal puesto, envolviendo la carne en hojas de plátano. Escuchaba jazz suave, que la ayudaba a concentrarse. Se sirvió una taza grande de café y se sumergió en el proceso culinario. Metió la cochinita en el horno a fuego lento. Después empezó a preparar la masa para las tortillas. Se movía con rapidez y destreza. Sus manos recordaban cada movimiento. Javier apareció en la cocina alrededor de las 11 de la mañana, todavía aturdido, con pantalones de chándal y una camiseta arrugada. Ya había ollas burbujeando y del horno salía un aroma delicioso. ¿Necesitas ayuda con algo? Puedes poner la mesa en el comedor. Los manteles individuales buenos están en el cajón de arriba. Él fue obedientemente a buscar los platos y los cubiertos. Sofía estaba batiendo la mezcla para el pastel de 3 leches. Justo cuando colocaba la última fresa sobre el postre, sonó el timbre. El reloj marcó exactamente la 1 de la tarde. Sus suegros siempre eran agresivamente puntuales. La primera en entrar fue su suegra Carmen, una mujer alta, de complexión robusta, pelo corto, y una expresión perpetuamente insatisfecha. Llevaba una bolsa grande de tela. Sofía sabía que dentro había una colección de recipientes vacíos para llevarse comida a casa. Detrás de ella entró Miguel, alto, delgado y con aspecto agotado, seguido por Luisa, pálida y con ojeras, y los 3 niños. Los niños corrieron directamente a la habitación de invitados donde guardaban los juguetes, mientras la niña pequeña se aferraba a la pierna de su madre. Sofía empezó a llevar las fuentes a la mesa. La cochinita, deshebrándose perfectamente, las tortillas calientes en su tortillero, un tazón enorme de guacamole, las cebollitas encurtidas, 3 tipos de salsa y, por último, el precioso pastel de 3 leches. Carmen rodeó la mesa inspeccionando cada plato como si fuera una inspectora sanitaria. Te esforzaste de verdad. La carne se ve jugosa, pero quizás le falta un poco de sal. Y el guacamole podría tener más cilantro, pero bueno, es comestible. Sofía sonrió y no dijo nada. Su suegra siempre encontraba algo que criticar. Era su sello personal. Primero, un cumplido envenenado, inevitablemente seguido de una queja. Antes no solía molestarle, pero ese día, por alguna razón, le dolió. La comida fue ruidosa y se alargó. Los niños corrían de una habitación a otra y hubo que gritarles 10 veces para que se sentaran. El más pequeño se negó a comer cualquier cosa que no fuera tortillas. Los adultos hablaban de sus propias vidas. Miguel se quejaba de su trabajo. Su jefe exigía lo imposible. Los plazos se acercaban y su equipo no rendía lo suficiente. Luisa se desahogó en voz baja sobre un conflicto con una profesora del kinder que, según ella, no vigilaba bien a los niños. Carmen se lamentó de su pensión. No se puede sobrevivir con este dinero, decía. Los precios suben todos los días. Javier permaneció casi todo el tiempo en silencio, añadiendo algún comentario neutral de vez en cuando. Sofía también estuvo callada, observándolos. Normalmente le encantaba ver a la gente disfrutar de su comida, pero ese día ese placer no estaba. Después de comer, cuando todos estaban llenos y recostados en sus sillas, Carmen, como siempre, sacó los recipientes de su bolsa de tela. Grandes, pequeños. Empezó metódicamente a empaquetar las sobras. Un enorme montón de cochinita en uno, todo el guacamole restante en otro, la mitad de las cebollitas, el resto de las salsas. Sofía observó en silencio cómo la comida en la que había invertido 5 horas y casi $4.5 era empaquetada para llevársela. Antes pensaba que era normal. Creía que era mejor que la familia se la llevara antes que desperdiciarla. Con 3 niños tendrían cenas para media semana. Pero ese día, al ver a su suegra llenar los recipientes de plástico, sintió una chispa de irritación. Quizá fue el comentario sobre la sal de la carne o el cilantro del guacamole,
o simplemente la acumulación de 3 años. La familia se marchó alrededor de las 6 de la tarde. Javier ayudó a recoger la mesa y a cargar el lavavajillas. Sofía limpió las encimeras y guardó en el refrigerador la pequeña cantidad de comida que quedaba, apenas suficiente para que ella y Javier tuvieran una cena ligera. Esa noche, cuando por fin todo estuvo ordenado y pudo descansar, Sofía se sentó frente al ordenador y abrió la hoja de cálculo de presupuesto que llevaba usando desde hacía años. Era una costumbre de la universidad. Cuando el dinero escaseaba, registró los $4.5 de la compra del día anterior. Luego, por pura curiosidad, empezó a mirar las pestañas de los meses anteriores, revisando los costes de las comidas familiares de los fines de semana. $4,800 $4,750 $4,900 $5,200. Los números se mezclaban ante sus ojos. Sofía abrió la calculadora y empezó a sumar. Solo en el último año había gastado más de $90 exclusivamente en comidas de fin de semana para la familia de Javier. Se recostó en la silla mirando la pantalla. Más de $90. Y eso no incluía la compra habitual para los dos, las facturas de servicios, los productos de limpieza, la ropa ni los regalos de cumpleaños y Navidad. Sofía nunca se había detenido a calcular exactamente cuánto gastaba solo en la familia de él. Simplemente compraba, cocinaba y disfrutaba del proceso. Pero ahora, al ver esa cifra en blanco y negro, algo cambió dentro de ella. No sintió rabia ni resentimiento. Sofía no era propensa a los estallidos de ira. Los consideraba ineficientes y una pérdida de energía, pero tuvo la clara sensación de que el equilibrio estaba profundamente roto. Ella invertía dinero, tiempo y esfuerzo, y a cambio recibía críticas sobre la sal de su cochinita. Pero solo fue un pensamiento pasajero. Sofía cerró el portátil, estiró la espalda y se levantó para preparar una cena ligera para ella y Javier. Unos tacos con los escasos restos de carne que habían quedado. Javier estaba en la sala viendo un partido de fútbol. Ella se preparó un té y se sentó a su lado. El día terminó como siempre. La semana siguiente, Sofía notó que Javier estaba perdido en sus pensamientos. Llegaba del trabajo, comía en silencio, y luego se sentaba con el teléfono frunciendo el ceño y leyendo artículos durante largos ratos. Sofía no le prestó demasiada atención. Cada uno tiene sus propias preocupaciones. El miércoles por la noche, mientras cenaban, Javier habló de repente. Oye, Pérez me contó una historia interesante hoy. ¿Quién es Pérez? Un tipo nuevo que se incorporó a nuestro departamento de ingeniería hace un mes. Está divorciado, tiene unos 40 y tantos. Sofía asintió continuando con su ensalada. ¿Y qué dijo? Me estaba contando sobre su divorcio. Cuando dividieron sus bienes, su esposa se quedó con la mitad de la casa. Aunque no había trabajado en 5 años, solo se había quedado en casa. Y además de eso quería pensión compensatoria solo para ella, no manutención de los hijos. ¿Te lo imaginas? Pasa. Bueno, él dice que su mayor error fue tener una cuenta bancaria conjunta. Como todo el dinero estaba mezclado, el juez determinó que ella tenía derecho a la mitad de todo. Sofía levantó la vista de su plato y miró a los ojos a su esposo. ¿Y por qué me estás contando esto? Solo comparto su experiencia. Dice que si hubieran administrado su dinero por separado, el divorcio habría sido mucho más limpio. Cada uno conserva su propio dinero. Ella no habría podido reclamar nada. Ya veo. De hecho, él cree que hoy en día es más inteligente que las parejas mantengan sus finanzas completamente separadas. Cada uno se hace responsable de sus propias cosas. Sabes lo que gastas y dónde. No hay falta de control. Sofía terminó su ensalada en silencio y se limpió la boca con una servilleta. Javier, si tienes algo que decirme, dilo directamente. No uses las historias de tu compañero de trabajo. No, es solo algo en lo que estaba pensando. Está bien. Se levantó y llevó su plato al fregadero. Si él no estaba listo para decírselo a la cara, ella no iba a obligarlo. Sofía odiaba las indirectas y la agresividad pasiva. Si él quería algo, lo diría. Si no, daba igual. Al día siguiente, jueves, Javier llegó a casa igual de pensativo. Sofía estaba preparando salmón al horno con limón y romero. Él se sentó en la isla de la cocina con el teléfono, frunciendo el ceño mientras leía. Al pasar por detrás de él, Sofía miró de reojo la pantalla. Era un artículo sobre la independencia financiera en los matrimonios modernos. No dijo nada y siguió cocinando. Después de cenar, Javier fue a la sala mientras ella lavaba los platos. A través de la puerta lo vio escribir en la barra de búsqueda de su portátil. Sofía sabía que su esposo estaba preparándose para algo. Una idea había echado raíces en su cabeza y pronto la diría en voz alta. Ella no iba a apresurarlo. Dejaría que llegara a sus propias conclusiones y que lo dijera con todas las letras. El viernes fue tranquilo.
Sofía tuvo que quedarse hasta tarde en la oficina para terminar un informe trimestral para la sede corporativa. Llegó a casa agotada alrededor de las 10 de la noche. Javier le calentó un poco de lasaña que había sobrado. Comieron en silencio frente al televisor y se fueron a la cama temprano. El sábado por la mañana volvió a empezar con los preparativos para la familia. Sofía se levantó a las 8 de la mañana, bebió su café y condujo hasta una pescadería de alta gama. Había decidido preparar un huachinango a la veracruzana. Llevaba tiempo queriendo probar esa receta. Recorrió los pasillos eligiendo el pescado más fresco. El huachinango era caro, unos $700 el kilo. Compró una enorme pieza de 2 kilos. También compró jitomates, cebolla, aceitunas, alcaparras y chiles güeros. El total fue de $4.7. De vuelta en casa empezó la magia. Limpió el huachinango, lo sazonó y preparó la salsa veracruzana. Como guarniciones, preparó un arroz blanco, una ensalada de nopalitos y agua de horchata casera. A la 1 de la tarde, la mesa estaba perfectamente puesta. La familia llegó puntual. Carmen entró directa en la cocina olfateando el aire. Huele a pescado. Hiciste huachinango. Con lo caro que está todo. Sofía no respondió, ocupada pasando una ensalada a una bonita fuente para servir. Su suegra se quedó allí un segundo y luego se fue a la sala. La comida empezó como siempre. Todos elogiaron el pescado. El huachinango estaba exquisito, tierno, jugoso y perfectamente sazonado. Incluso los niños se lo comieron con gusto. Luisa pidió la receta. Miguel comió en silencio, pero se le veía profundamente satisfecho. Por supuesto, Carmen señaló que el arroz estaba un poco batido y que el agua de horchata estaba demasiado dulce, pero eso ya era tradición. Era físicamente incapaz de terminar una comida sin hacer una crítica. Sofía le escuchó pensando en que había gastado $4.7 y 5 horas de su sábado, y su recompensa era una queja sobre la textura del arroz. Cuando todos terminaron el postre, Carmen metió la mano en su bolsa de tela para sacar sus recipientes. Pero antes de empezar a empaquetar la comida, de repente se giró hacia Sofía. Oye, Sofía, ¿sabías que muchas parejas jóvenes hoy en día administran su dinero por separado? Sofía, que estaba retirando platos vacíos, se detuvo y miró directamente a su suegra. ¿Dinero separado? Sí, cada uno administra su propio sueldo. Dicen que es muy conveniente. ¿Conveniente para quién? Para los dos. Piénsalo. Si una pareja comparte su dinero, es fácil que empiecen los conflictos. Uno gasta más, el otro gasta menos y el resentimiento se va acumulando. Si administran su propio dinero, cada uno es responsable de sí mismo y no hay peleas. Sofía dejó lentamente la pila de platos sobre la mesa. ¿Dónde leíste eso? En Internet. Hay muchos artículos sobre la independencia financiera en el matrimonio. Le mandé uno a Javier y me dijo que lo había leído. ¿Verdad, cariño? Javier, sentado al otro extremo de la mesa, se puso rojo como un jitomate y asintió. Sofía sonrió sin decir una palabra. Su mente estaba fría y cristalina. De repente vio el panorama completo. Carmen había plantado la idea en la cabeza de Javier. Él le había dado vueltas. Había consultado a su compañero divorciado y amargado, y había leído artículos en Internet. Y ahora su madre sacaba el tema delante de todos para forzar la situación. Ah, ya veo. Eso fue todo lo que dijo Sofía. Carmen, animada por la aparente falta de oposición de su nuera, siguió hablando. Leí un artículo buenísimo que decía que las cuentas bancarias conjuntas son una reliquia del pasado. Antes, como las mujeres no trabajaban y se quedaban en casa, se juntaba el dinero. Pero ahora, como los dos trabajan, ¿no es lógico ser financieramente independientes? Es lo moderno, ¿sabes? Sí, muy moderno, aceptó Sofía con suavidad. Su suegra, esperando más entusiasmo, no se detuvo. Tú, Sofía, trabajas duro y ganas tu propio dinero. ¿Por qué no lo intentan tú y Javier? Cada uno conserva su propio efectivo sin tener que dar explicaciones a nadie. Es libertad absoluta. Sofía asintió, recogió los platos y se dirigió a la cocina. Detrás de ella, escuchó cómo Carmen, con una expresión increíblemente satisfecha, empezaba a llenar sus recipientes. Medio pescado entero, todo el arroz sobrante, la ensalada y una jarra de horchata. Comida para toda la semana para la familia de Miguel. La familia se fue tarde. Javier recogió la mesa en silencio mientras Sofía cargaba el lavavajillas. También en silencio. No hablaron. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos. Cuando la cocina quedó impecable, Sofía fue a su despacho en casa, encendió el ordenador y abrió su carpeta financiera. Sacó una caja de zapatos llena de recibos del último año, los extendió, abrió su aplicación bancaria,
Descargó todos los extractos de sus tarjetas de crédito y empezó a hacer números. Cenas de fin de semana para la familia de Javier. $90 al año, solo en comida. Compra habitual para los dos, $60 al año. Servicios luz, agua, gas, internet, $30 al año. Dividido entre dos deberían ser $15 cada uno. Productos de limpieza y artículos del hogar, $12 al año. Ropa. Sofía vestía de forma sencilla, pero compraba prendas de calidad pensadas para durar, $20 al año. Regalos familiares. Para el cumpleaños de Carmen, normalmente compraba un regalo de $1.5. Para Miguel $1. Para Luisa, $750. Para cada uno de los 3 niños $500. Sumando Navidad y los regalos para sus propios padres, la cifra anual rondaba los $25. Sofía creó una hoja de cálculo detallada dividiendo todo por categorías. Luego miró los totales. De sus $80 mensuales netos, casi todo su dinero se iba en gastos compartidos del hogar. Le quedaban quizás $5 para gastar en cafés, cosméticos o caprichos personales. Javier, de sus $25 netos al mes, aportaba exactamente $5 a la cuenta conjunta para facturas y quizá ponía $2 al mes para la compra, y eso si Sofía se lo pedía específicamente. Muy de vez en cuando compraba un electrodoméstico importante como una aspiradora o un microondas, pero eso pasaba una vez al año. El resto, más de $20 cada mes, lo gastaba completamente en sí mismo, en los dispositivos tecnológicos que le encantaban. Compraba un iPhone nuevo o un reloj inteligente cada 6 meses. Cada viernes salía con sus amigos a ver el fútbol y beber cerveza artesanal, gastándose $800 por noche. Y además, subvencionaba bastante a su madre Carmen, que le pedía dinero constantemente porque su pensión no le alcanzaba, ya fuera para arreglar una ventana o simplemente porque quería efectivo. Sofía guardó la hoja de cálculo y cerró el portátil. Se levantó, se estiró y fue a la cocina a prepararse un té de manzanilla. Se sentó junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Finanzas separadas, lo moderno, cada uno responsable de sus propias cosas. Era una idea interesante y sería aún más interesante ver cuánto duraba Javier cuando ella la aceptara de verdad. Sofía tomó un sorbo de té y sonrió. No estaba enfadada ni herida. Simplemente pensaba que estaba a punto de comenzar un experimento fascinante y que los resultados serían muy reveladores. La semana siguiente, Javier parecía aún más inquieto. Intentó decir algo varias veces, pero se echó atrás. Sofía lo observaba con la curiosidad clínica de una científica estudiando a una rata de laboratorio justo antes de una prueba crucial. El martes por la noche volvió a mencionar a su compañero Pérez. Oye, Pérez me enseñó hoy un artículo sobre la independencia financiera entre esposos. Era muy convincente. Decía que cuando una pareja comparte el dinero, a menudo una persona empieza a sentir que la otra se está aprovechando de ella, como si una trabajara para traer dinero a la familia y la otra simplemente se beneficiara. Sofía, que estaba cortando jitomates en dados, no apartó la vista de la tabla de cortar. ¿Tú te has sentido así entre nosotros? No, claro que no, pero en teoría podría pasar. En teoría pueden pasar muchas cosas. En la práctica, ¿cuál es el problema? Javier se quedó callado. Sofía sabía que quería seguir, pero no sabía cómo. Ella no le ofreció ninguna ayuda. Que ordenara sus propios pensamientos y lo dijera él mismo. El miércoles llegó a casa más temprano de lo habitual. Sofía aún no había vuelto de una reunión con un proveedor. Cuando entró alrededor de las 8 de la noche, Javier estaba sentado en el sofá con el portátil cerrado, claramente esperándola. Sofía preparó una cena rápida. Camarones al ajillo sobre linguini. Comieron en silencio. Luego ella fue a ducharse. Cuando salió, Javier seguía en el sofá jugueteando nerviosamente con un cojín. Sofía, tenemos que hablar. Ella se sentó en el sillón frente a él, ajustándose la bata. Su pelo seguía húmedo. Miró a su esposo y esperó. He estado pensando mucho últimamente en nuestra vida, en cómo vivimos y en el dinero. Sofía permaneció en silencio. Y creo que necesitamos hacer algunos cambios en la forma en que administramos nuestro presupuesto. ¿Qué cambios? Javier tragó saliva y se pellizcó el puente de la nariz. Sofía conocía ese gesto. Lo hacía cuando estaba increíblemente ansioso. Creo que deberíamos empezar a administrar nuestro dinero por separado. Es más moderno, es más justo. Cada uno es responsable de su propio dinero y así eliminamos posibles conflictos. ¿Hemos tenido conflictos por dinero? No, pero podríamos tenerlos en el futuro. Ya veo. Entonces, ¿quieres que separemos nuestras finanzas para evitar conflictos que no existen,
pero que en teoría podrían existir. Javier tartamudeó. Bueno, sí, y nos da libertad. Cada uno gasta su dinero como quiere, sin tener que dar explicaciones. ¿Cuándo te he pedido yo alguna vez explicaciones por tus gastos? No lo has hecho. Pero, entonces, ¿para qué necesitas esa libertad? Javier guardó silencio un momento y luego, como si temiera perder el valor, lo soltó todo de golpe. Cariño, a partir de este sueldo, vamos a administrar nuestro dinero por separado. Estoy cansado de mantenerte. Silencio absoluto. Sofía miró a su esposo sin cambiar de expresión. Dentro de ella no había dolor, ni rabia, ni sorpresa, solo una claridad helada. Por fin había ocurrido. Javier había dicho las palabras que llevaban semanas quemándole la cabeza. Ella sonrió muy lentamente. Javier se tensó preparándose para una explosión. Es una idea excelente, dijo Sofía con calma. ¿Qué? Es una idea fantástica. Estoy totalmente de acuerdo con tu propuesta. A Javier se le desencajó la mandíbula. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Administrar el dinero por separado es muy moderno y justo. Cada uno es responsable de lo suyo. ¿Es equitativo, no crees? Sí, claro. Entonces, empecemos mañana. No hay razón para esperar. Javier se quedó sentado con la boca abierta. Claramente se había preparado para una pelea enorme. Estaba listo para lágrimas, gritos y reproches. Había ensayado sus contraargumentos y lo que recibió fue una aceptación inmediata y entusiasta. ¿En serio no te importa? ¿Por qué iba a importarme? Tienes toda la razón. Cada uno debería ser financieramente independiente. Mañana empieza una nueva vida. Me alegra muchísimo que lo hayas propuesto. Sofía se levantó, se acercó a él y le dio un beso ligero en la mejilla. Buenas noches, cariño. Mañana madrugo. Entró en el dormitorio, dejando a Javier completamente desconcertado en el sofá. No sabía si celebrar o entrar en pánico. De ninguna manera esperaba esa reacción. Sofía se tumbó en la cama y cerró los ojos. Se sentía perfectamente tranquila y fría. Javier quería finanzas separadas, pues iba a tener exactamente eso, con todas las consecuencias incluidas. Mañana empezaría una nueva vida y sería divertidísima. Sofía no estaba enfadada, no era el tipo de mujer que sufre en silencio. Era una mujer de acción, calculadora, fría y altamente eficaz. Javier pronto se daría cuenta de que había conseguido exactamente lo que pidió, hasta la última letra. El jueves empezó de forma diferente. Sofía se levantó a las 6 de la mañana como siempre. Se duchó en silencio, se vistió con su traje a medida y se peinó. Javier seguía roncando en su lado de la cama. En la cocina encendió la cafetera y sacó comida del refrigerador, pero no los ingredientes para un desayuno para dos. Hoy cocinó solo para ella. Rompió 3 huevos en un bol, añadió un chorrito de leche y una pizca de sal y lo vertió en una sartén caliente, mientras la tortilla se hacía. Cortó medio aguacate y lo colocó en abanico sobre una rebanada de pan de masa madre artesanal. Lo cubrió con salmón ahumado de primera que había comprado de camino a casa el día anterior. Exprimió medio pomelo y con su plato, su café y su iPad se sentó en la isla de la cocina. Revisó sus correos del trabajo y respondió a algunos mensajes urgentes. Comió despacio, saboreando cada bocado. El aguacate estaba perfectamente maduro y el salmón ahumado se deshacía en la boca. Javier bajó a la cocina alrededor de las 7 de la mañana, y se quedó congelado en la puerta al ver la mesa puesta para una sola persona. Buenos días. Buenos días, respondió Sofía sin levantar la vista de la pantalla. Javier se acercó a la isla y se sentó frente a ella. Miró su desayuno gourmet y luego su lugar vacío. ¿Dónde está mi desayuno? Sofía levantó la vista y lo miró con calma a los ojos. Te lo preparas tú. Finanzas separadas, ¿recuerdas? Cada uno se ocupa de sus propias comidas. ¿Hablas en serio? Completamente. Ayer propusiste que cada uno fuera responsable de lo suyo. Yo cocino para mí con mi dinero. Tú cocinas para ti con tu dinero. Es totalmente lógico. Javier abrió la boca y luego la cerró. Se levantó, fue al refrigerador y abrió las puertas de par en par. En los estantes había varios recipientes y alimentos y todos y cada uno de ellos tenían una pegatina rosa fluorescente con la palabra Sofía escrita con rotulador. ¿Qué es esto? ¿Has etiquetado todo? Por supuesto. Esta es mi comida, comprada con mi dinero. La administración separada requiere separación física. Puedes comprar tus propios alimentos cuando quieras. Si tienes tiempo antes del trabajo, perfecto. Si no, ve después. Sofía, ¿estás bromeando? No, solo estoy siguiendo las reglas que estableciste anoche. Finanzas separadas significa responsabilidad individual. ¿O querías decir otra cosa?
Javier la miró en silencio, atónito. Sofía terminó su café con calma y metió su iPad en su bolso de diseño. Se levantó, llevó su plato al fregadero, lo lavó junto con su taza y su tenedor, lo secó y los guardó. Que tengas un buen día en el trabajo, dijo mientras pasaba junto a él y salía de la cocina. Javier se quedó paralizado en medio de la cocina. Volvió a abrir el refrigerador, mirando desesperado aquel mar de pegatinas rosas. Agarró una botella de agua de plástico que no tenía etiqueta, se la bebió de un trago, tomó su abrigo y salió furioso de la casa dando un portazo. Desde su coche en el garaje, Sofía oyó el portazo y sonrió. Arrancó el motor y condujo al trabajo. Su día transcurrió sin problemas, sin grandes incendios que apagar. A la hora de comer, Sofía fue a un bistró elegante en Polanco. Pidió una ensalada de camarones grandes y una copa de vino blanco fresco. Gastó $450, pero no se arrepintió ni de un centavo. La comida estaba espectacular. Después del almuerzo, abrió su aplicación bancaria y creó una nueva cuenta de ahorros de alto rendimiento. La llamó fondo de emergencia y transfirió al instante $20 desde su cuenta corriente. Sería su red de seguridad personal. Javier no sabía nada de esa cuenta y no tenía derecho a saberlo. Finanzas separadas. Después del trabajo, Sofía se detuvo en City Market. Cogió un carrito y recorrió los pasillos despacio, eligiendo alimentos, pero no los que solía comprar para la familia. Hoy compró solo lo que le gustaba a ella: camarones gigantes que Javier odiaba porque los llamaba bichos marinos caros. 5 aguacates perfectamente maduros que Javier se negaba a comer, llamándolos papillas sin sabor. Un trozo de auténtico queso cotija añejo que hacía que Javier sintiera arcadas solo con olerlo. Un hermoso filete de guachinango, espárragos frescos, cajitas de frambuesas y moras, 3 tabletas de chocolate oscuro belga importado, una buena botella de vino blanco del Valle de Guadalupe, cápsulas Nespresso de alta gama, aceite de oliva virgen extra de primera calidad y un bloque de auténtico parmesano. También compró verduras orgánicas, hierbas frescas, yogures de marca y agua con gas en botellas de vidrio. En la caja el total fue de $2.2. Sofía pagó sin pestañear. Era su dinero y lo estaba gastando en sí misma. Cuando llegó a casa, Javier ya estaba allí, como era de esperar. Estaba sentado en el sofá con aspecto miserable, deslizando el dedo por su teléfono. Sofía pasó junto a él con sus pesadas bolsas de compra, y fue directa a la cocina. Él no se levantó para ayudar. Ella empezó a guardar la compra. Los camarones y el pescado fueron al cajón superior del congelador que no había usado antes. Les pegó una etiqueta rosa. Los aguacates, el queso, las bayas y las verduras fueron a un estante designado del refrigerador, todo etiquetado. Lo mismo con el chocolate, el café y el aceite de oliva. Luego sacó un pequeño armario de despensa independiente que había comprado en The Home Depot de camino a casa. Lo montó allí mismo en una esquina de la cocina y colocó dentro todos sus productos no perecederos. Cerró la puerta y le puso un candado pequeño. Se colgó la llave en una fina cadena de plata alrededor del cuello. Justo entonces, Javier entró en la cocina, vio el armario con el candado y se quedó mirándolo. ¿Qué es eso? Mi despensa personal. Cerrada con llave para que nadie coma por accidente lo que no le pertenece. ¿Hablas en serio? La administración separada requiere límites claros. No quiero malentendidos. Sofía, has perdido la cabeza. Todo lo contrario. ¿Compraste algo para cenar? Javier se quedó callado. Había pasado por el supermercado después del trabajo, pero se había quedado paralizado en medio del pasillo, sin tener idea de cómo comprar ni cocinar. Al final agarró lo más básico. Una bolsa de sopa instantánea, una barra de pan de caja, mantequilla barata, un paquete de salchichas económicas y un bote de mayonesa. Gastó unos $150. Todo eso estaba ahora en el estante inferior del refrigerador con un aspecto triste y solitario. Sofía sacó sus camarones para descongelarlos. Mientras tanto, cortó un aguacate, unos jitomates cherry y arúgula. Salteó los camarones en aceite de oliva con ajo y un chorrito de limón fresco. La sirvió elegantemente sobre las hojas verdes. Aliñó la ensalada con una vinagreta de limón y mostaza y ralló parmesano fresco por encima. Se sirvió una copa de vino, colocó su cena en una bandeja, se puso los AirPods con algo de jazz sonando y se sentó en la isla de la cocina a comer. Saboreó cada bocado. Mientras tanto, Javier estaba de pie frente a la estufa, intentando hervir sus salchichas. Las echó en el agua hirviendo, las removió y se quedó mirando la olla sin tener ni idea de qué hacer. 10 minutos después las sacó. Estaban hinchadas y reventadas. Las tiró sobre un plato de papel, las puso entre 2 rebanadas de pan blanco sin nada más que mayonesa, y se sentó frente al televisor de la sala,
masticando en un silencio furioso. Sofía terminó su cena elegante y lavó su plato y su copa de vino. Dejó la olla sucia, las pinzas y el plato de Javier exactamente donde estaban. Cogió una novela y se acurrucó en el sillón de la sala. Javier la miró con rabia, luego miró su plato de papel vacío, después los platos sucios en el fregadero y se levantó a limpiar. Pasó 15 minutos golpeando ollas y murmurando maldiciones entre dientes. Cuando volvió, se desplomó en el sofá y enterró la cara en su teléfono. Se fueron a la cama tarde, durmiendo en extremos opuestos del colchón, de espaldas el uno al otro. El viernes empezó con exactamente el mismo guión. Sofía se preparó avena cortada con frutos rojos frescos y frutos secos, un jugo recién exprimido y café. Javier entró en la cocina, miró su precioso cuenco y luego abrió el refrigerador. En el estante inferior estaban sus provisiones, pan de caja, mantequilla y las salchichas hervidas que habían sobrado. Untó mantequilla en una rebanada de pan, le puso encima una salchicha fría y masticó aquel sándwich seco bajándolo con agua del grifo. Sofía terminó, lavó sus platos y se fue al trabajo. Javier la vio marcharse mientras terminaba su vaso de agua. Ese día, Sofía tuvo su evaluación anual de desempeño. El señor Michel la llamó a su oficina. Hablaron de sus métricas durante media hora y eran impecables. Sofía recibió la calificación más alta posible y un bono de rendimiento sorpresa de $25. Salió de la oficina emocionada. Inmediatamente transfirió los $25 directamente a su nuevo fondo de emergencia secreto. Al mediodía fue a comer con su compañera Laura a un restaurante de carnes elegante. Pidió un filete miñón con espárragos a la parrilla. Laura pidió un rollo de langosta. Comieron mientras hablaban del trabajo y de los planes del fin de semana. Entonces, ¿cómo van las cosas?, preguntó Laura. Fascinante, sonrió Sofía. ¿Qué significa eso? Javier sugirió que separáramos por completo nuestras finanzas y yo dije que sí. Laura casi se atragantó con la langosta y empezó a toser. ¿Qué? ¿Finanzas separadas? Sí, desde ayer cada uno es responsable de su propia vida. ¿Y cómo va eso? De maravilla. Cocino solo para mí. Compro solo mis propios alimentos. Y él hace lo mismo. Vamos a ver cuánto aguanta. Laura estalló en carcajadas. Eres implacable. Me encanta. Entonces, ¿cómo lo lleva él? 2 días. Ayer comió salchichas hervidas y reventadas y hoy desayunó una salchicha fría en pan blanco. ¿Y tú? Camarones gigantes, aguacate, salmón ahumado, queso importado, todo lo que antes nunca compraba porque él se quejaba del precio o del sabor. Bien por ti. Quizá aprenda la lección. Terminaron de comer y pidieron expresos. Sofía pagó sus $650 de la cuenta sin inmutarse. Se sintió genial. Antes, para ahorrar dinero para la familia, rara vez iba a restaurantes buenos. Ahora no tenía que ahorrar para nadie. Su dinero era suyo. De camino a casa se detuvo en una marisquería especializada y compró ostras frescas. Siempre había querido aprender a abrirlas. También compró una auténtica baguette francesa, una rueda de camembert e higos. Javier estaba en el sofá con aspecto hambriento y furioso. En el trabajo había comido el menú de la fonda de $100. Una carne misteriosa, grasienta y sin sabor, y el estómago le había estado molestando toda la tarde. Sofía entró con sus bolsas de compra. Él la siguió con la mirada, pero no movió un músculo para ayudar. Ella empezó a preparar su cena. Abrió cuidadosamente las ostras con un cuchillo especial que había comprado. Las colocó en una bandeja con hielo picado y gajos de limón. Cortó la baguette, la tostó en el horno y preparó una tabla con el camembert, los higos y la miel. Se sirvió una copa de vino blanco, se sentó en la isla de la cocina y puso su música. Probó una ostra. Mantecosa, salina, perfecta. Después un sorbo de vino. El cielo. Javier entró en la cocina y observó la escena. Las ostras sobre hielo, el queso horneado, el vino. Se moría de hambre. En el refrigerador solo tenía pan blanco y salchichas, de las que ya estaba harto. Sofía. Ella levantó la vista. Sí. Podemos parar esto ya. ¿Parar qué? Todo esto, lo de las finanzas separadas. Volvamos a como estábamos antes. Javier, han pasado exactamente 2 días. Tú propusiste esto. Dijiste que era moderno y justo. No pensé que te lo tomarías tan literalmente. ¿Y cómo esperabas que me lo tomara? Propusiste separar nuestro dinero y yo acepté. Ahora estamos administrando nuestro dinero por separado. Cada uno es responsable de lo suyo. Eso no es lo que quería decir. Entonces, ¿qué querías decir? Javier abrió la boca, pero la cerró de golpe. No encontraba una respuesta que no lo hiciera sonar horrible. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Sofía terminó sus ostras y su vino,
lavó sus platos y fue a la sala a ver Netflix. Javier se sentó en el sofá mirándola con rabia y hambre. Al final se levantó y fue a la cocina. Ella escuchó el ruido de las sartenes y olió aceite quemado. 20 minutos después volvió con un plato de huevos revueltos que parecían goma quemada. Se los comió con el ceño profundamente fruncido. Sábado. El día en que Sofía normalmente se habría levantado al amanecer para empezar a preparar un enorme banquete para la familia de él. Hoy durmió hasta las 10 de la mañana. Se quedó en la cama deslizando TikTok sin prisas. Javier también se despertó tarde, alrededor de las 11 de la mañana. Entró en la sala, se estiró, bostezó y entonces se quedó congelado de repente. Sofía, mis padres vienen hoy. Sofía estaba recostada en el sofá leyendo una novela de suspense de tapa dura. Sí, lo recuerdo. ¿Vas a empezar a cocinar? No. Javier se quedó paralizado en medio de la habitación. ¿Cómo que no? Quiero decir, administramos nuestro dinero por separado. Yo no cocino para invitados que no son míos. Tus padres son tu responsabilidad. Si quieres darles de comer, cocinas tú o pides comida a domicilio. Sofía, no puedes hacer esto. ¿Por qué no? Son tu familia. Siempre has cocinado para ellos. Antes usábamos nuestro dinero conjunto para alimentarlos. Sí, antes. Ahora tenemos presupuestos separados. Así que si quieres recibir a tus padres, usa tu dinero. La palabra clave es antes. Ahora las reglas han cambiado. Las reglas que tú pusiste. Javier agarró su teléfono y salió corriendo al balcón. Sofía podía escuchar fragmentos frenéticos de la conversación. Intentaba convencer a su madre de cancelar o reprogramar la visita, pero Carmen fue inflexible. Ya estaban de camino. Llegarían en 1 hora. Él volvió adentro, pálido. Vienen. ¿Qué hago? Ya te lo dije. Cocina o pide comida. Todavía tienes tiempo. Sofía, por favor, dame algún consejo. Nunca he cocinado para tanta gente. Internet tiene millones de recetas. O llama a un restaurante. Seguro que alguien puede entregar en 1 hora. Pero pedir comida es caro. Cocinar sale más barato. Ayúdame con esto. Tú decides. Javier caminó por el apartamento presa del pánico, agarró su abrigo y salió disparado por la puerta. Sofía oyó el motor rugir mientras salía a toda velocidad del camino de entrada. Ella volvió tranquilamente a leer su libro. 40 minutos después, Javier regresó cargando enormes bolsas de plástico del supermercado. Corrió a la cocina y empezó a volcar el contenido sobre la isla en puro pánico. Ensalada de papa preparada de un mostrador de delicatessen. 3 cajas de pizza congelada. Una bolsa enorme de alitas de pollo congeladas. Una lasaña congelada, una bandeja de plástico con sushi barato de California Rolls y un pastel rectangular genérico. Puso el horno a 230 grados y empezó a meterlo todo a la vez. Las pizzas en una rejilla, la lasaña en otra, las alitas en una bandeja. Sofía entró en la cocina para servirse un vaso de agua con gas. Echó un vistazo al caos absoluto, sonrió y salió. Javier giraba como una peonza, abriendo y cerrando la puerta del horno. Algunas cosas estaban quemando, otras seguían completamente congeladas. A la 1 de la tarde en punto sonó el timbre. Sofía abrió la puerta. Allí estaban Carmen con su bolsa de tela llena de recipientes vacíos, Miguel, Luisa y los 3 niños. Su suegra entró arrugando la nariz. ¿Qué es ese olor raro? Sofía, ¿qué cocinaste? Nada. Hola, pasen. Carmen miró a su nuera como si hablara otro idioma y entró en la sala. Vio cómo Sofía se sentaba de inmediato otra vez en el sofá y abría su libro. ¿Estás leyendo un libro un sábado con invitados en casa? Sí, es un capítulo muy emocionante. Pónganse cómodos. La familia se sentó incómodamente en los sofás. Los niños corrieron a la habitación de los juguetes. Miguel y Luisa intercambiaron una mirada confundida. Normalmente a esas alturas la mesa del comedor estaría completamente puesta con un banquete. Hoy el comedor estaba completamente vacío. Javier salió corriendo de la cocina, sudando a mares, con la cara roja intensa. Está listo. Todo está listo. Voy a poner la mesa. Empezó a sacar la comida. La ensalada de papa del supermercado fue plantada sobre la mesa en su envase de plástico original. Las pizzas estaban carbonizadas en los bordes y crudas en el centro. Las alitas de pollo estaban quemadas por fuera y sangraban cerca del hueso. La lasaña era un desastre tibio y aguado. El sushi sudaba dentro de su bandeja de plástico. Tiró platos de papel sobre la mesa. Carmen miró aquel despliegue con horror absoluto. Hijo, ¿cocinaste esto? Bueno, lo compré y lo calenté. Sofía no cocinó. Su madre se giró bruscamente hacia Sofía. ¿Y por qué demonios no? Sofía levantó la vista de su libro, marcando la página con calma.
Porque ahora administramos nuestro dinero por separado, ¿recuerdas? Hace 3 semanas te sentaste en mi mesa y me dijiste lo conveniente que era. Javier siguió tu consejo. Ahora cada uno es responsable de sí mismo. Yo cocino para mí con mi dinero, y si Javier quiere invitar gente, cocina con su dinero. Pero somos familia. Ustedes son la familia de Javier. Él puede gastar en ustedes. Y lo hizo con su dinero. No tengo ninguna objeción. Pero mi dinero es mi dinero. Carmen abrió la boca, pero no encontró ni una sola palabra. Miguel soltó una risita baja. Luisa se mordió el labio para no reírse. La comida empezó en un silencio angustioso y tenso. Todos se sentaron de mala gana. La ensalada de papa era insípida y estaba cubierta de mayonesa barata. La pizza sabía a ceniza. Las alitas estaban gomosas y eran peligrosas de comer. La lasaña estaba fría en el centro. El sushi era una pasta. Los niños se negaron rotundamente a comer. La más pequeña empezó a llorar fuerte, exigiendo comida de verdad. Como siempre, Luisa intentó calmarla, pero la niña lloraba a gritos. Carmen estaba sentada com el rosto rígido, apenas tocando su plato de papel. Miguel masticaba em silêncio na corteza de pizza carbonizada. Luisa solo bebía agua. 20 minutos después, todos dejaron de fingir que comían. Se quedaron allí sentados en un silencio agresivo. Normalmente ese era el momento en que se servían café y postre, seguido de horas de charla. Hoy se podía oír caer un alfiler. Finalmente, Carmen explotó. Javier, ¿te importaría explicar qué demonios está pasando aquí? Javier se removió incómodo en su silla. Mamá, es solo que Sofía y yo decidimos separar nuestras finanzas. Cada uno es responsable de sus propios gastos. ¿Y por qué harían algo tan estúpido? Es moderno, es justo, tú misma lo dijiste. El rostro de Carmen se puso morado. Yo no quise decir esto. Entonces, ¿qué quisiste decir exactamente? Intervino Sofía, cerrando su libro por completo. Se levantó, fue hasta la mesa del comedor y se sentó en una silla vacía. Carmen, hace 3 semanas me diste una lección sobre finanzas separadas. Me dijiste que era conveniente, moderno y justo. Javier estuvo de acuerdo. Ahora hacemos las cosas por separado. ¿Cuál es el problema? El problema es que estás haciendo el ridículo. Estás dejando que tu esposo pase hambre y te niegas a alimentar a tu familia. No estoy dejando que nadie pase hambre. Javier es un adulto. Puede cocinar, pedir comida o comprar comida preparada. Tiene su propio sueldo y la capacidad física para hacerlo. Pero tú eres su esposa. Tienes obligaciones. Mis obligaciones como esposa no incluyen hacer de catering gratis para los familiares de mi esposo todos los sábados. Trabajo a tiempo completo, gano mi propio sueldo, pago mi mitad de las facturas. Igual que Javier, somos iguales. ¿O crees que no lo somos? El rostro de Carmen se puso rojo intenso. Nunca fuiste tan fría. No, antes cocinaba para ustedes con alegría porque creía que éramos una unidad familiar. Pero desde que sugeriste que funcionáramos como entidades financieras completamente separadas, ya no somos una unidad familiar, somos individuos responsables de nosotros mismos. De repente, Miguel soltó una risa seca y cortante. Javier, Sofía tiene toda la razón. Miguel, exclamó su madre escandalizada. Mamá, déjalo. Ella tiene 100% de razón. Nos acostumbramos por completo a venir aquí y comer gratis a costa del dinero de Sofía y del trabajo de Sofía. Ella gastaba una fortuna y horas de su fin de semana cocinando para nosotros, y nosotros incluso nos llevábamos sus sobras para alimentarnos durante la semana. Hemos sido unos auténticos aprovechados. Luisa asintió en silencio. Tu hermano tiene razón. Siempre me sentí culpable por llevarme tanta comida, pero ustedes seguían diciendo que era normal y que a Sofía le encantaba. Me encantaba, dijo Sofía, mientras nuestro presupuesto era compartido. Ahora que está separado, las reglas han cambiado. Carmen cerró la boca con fuerza, con los labios convertidos en una línea fina y furiosa. De repente se levantó y agarró su bolsa de tela. Nos vamos. Niños, cojan sus abrigos. Miguel y Luisa se levantaron, reunieron a los niños llorando y se pusieron las chaquetas. En la puerta principal, Miguel se giró hacia su hermano. Javier, piensa muy bien en lo que estás haciendo. Sofía no es la villana aquí. Tú empezaste este juego, idiota. La puerta principal se cerró con un clic. Javier se quedó solo en el comedor mirando la comida desastrosa y arruinada, los platos de papel sucios y la puerta cerrada. Luego miró a Sofía. Ella había vuelto al sofá, abrió el libro por la página marcada y retomó la lectura. Sofía, por favor, dime que podemos parar esto, volver a como estábamos. Javier. Han pasado 3 días.
¿Ya estás renunciando a la independencia financiera que tanto pediste? No estoy renunciando, solo me doy cuenta de que esto está mal. ¿Qué exactamente está mal? Que comamos comidas completamente separadas, que cocinemos por separado. Somos un matrimonio, deberíamos hacer las cosas juntos. Entonces, ¿por qué exigiste finanzas separadas? Javier guardó silencio. Escuchaste a tu amigo Pérez, cuya exesposa le sacó hasta el último centavo, y escuchaste a tu madre que plantó la semilla en tu cabeza. Y de verdad pensaste que yo me estaba aprovechando de ti, que estaba derrochando tu dinero ganado con esfuerzo. ¿Me equivoco? No fue exactamente así. Fue exactamente así. Pensaste que separar nuestro dinero te daría control total, que si yo gastaba solo mi dinero y tú solo el tuyo, todo sería perfecto. Pero nunca te paraste a pensar que finanzas separadas significan vidas separadas, responsabilidad individual completa en cada aspecto de llevar una casa. Javier se hundió en el sofá y enterró la cara entre las manos. He sido un completo idiota. Sí, lo has sido. Pero puedes arreglarlo. Él levantó la vista, con los ojos llenos de esperanza desesperada. ¿Me perdonas? Es demasiado pronto para hablar de perdón. Primero necesitas comprender por completo lo que hiciste realmente. Sofía dejó su libro, fue a su despacho en casa y volvió con su portátil. Se sentó a su lado y abrió su hoja de cálculo principal del presupuesto. Mira. Estos son nuestros gastos del hogar de los últimos 12 meses. Desglosados por categoría, con cada recibo adjunto. Javier miró los números, sus ojos se abrieron con horror. Cenas de fin de semana para tu familia, más de $90 al año. Solo en comida. Sin contar mi tiempo, el gas de la cocina ni el agua para lavar los platos. Yo no tenía ni idea. Nuestra compra habitual, $60 al año. Servicios, $30. Productos del hogar, $12. Mi ropa, $20. Regalos para ambas familias, $25. Sofía le mostró cada pestaña una por una. Javier se ponía más pálido a cada segundo. En resumen, de mi sueldo mensual de $80, casi todo se iba en mantener nuestra vida compartida. Me quedaban quizás $5 para mí. Sofía, yo. Y tú, de tu sueldo de $25, ponías $5 en la cuenta conjunta. El resto, más de $20 cada mes, lo gastabas en ti. En tus relojes Apple, tus cuentas de bar con tus amigos y en darle efectivo a tu madre. ¿Dónde está la justicia en eso, Javier? Javier se quedó completamente sin palabras. Sofía cerró el portátil. Por eso acepté las finanzas separadas. Para que vieras exactamente cuánto aporto, física y económicamente, a este matrimonio. ¿Y cuál fue mi recompensa? Que me dijeran que mi huachinango tenía el arroz un poco batido. Se levantó y dejó el portátil sobre la mesa de café. Cuando de verdad entiendas esto, hablaremos de perdón. Entró en el dormitorio principal y cerró la puerta con llave. Javier se quedó solo en el sofá mirando al vacío. Su cabeza daba vueltas. Realmente no lo sabía. No había hecho los cálculos, no lo había pensado. Simplemente asumía que Sofía cocinaba, limpiaba y se ocupaba de la casa. Pensaba que era normal, pero la realidad era que el aprovechado era él. Había estado viviendo una vida de lujo extremo, subvencionada por completo por el trabajo y los ingresos de su esposa, sin pagar el precio, y tuvo la absoluta desfachatez de decirle que estaba cansado de mantenerla. Esa noche intentó preparar la cena. Hirvió espaguetis y les echó encima salsa fría de bote. Estaba horrible. Se lo tragó bocado a bocado. Sofía salió del dormitorio y selló un hermoso filete con verduras en mantequilla de ajo. Ella comió en la isla de la cocina. Él comió en la sala. No hablaron. El domingo fue asfixiantemente silencioso. Javier intentó limpiar el apartamento, pero no sabía dónde estaban los productos adecuados. Aspiró la alfombra de la sala y se rindió, agotado. Intentó lavar su propia ropa, eligió el ciclo de agua caliente, y encogió sus suéteres favoritos. Sofando sus cosas. Trabajó en su portátil, leyó y vio Netflix, actuando como si él fuera un fantasma. Por la tarde, su madre lo llamó. Él salió al balcón. Fue una conversación brutal. Carmen exigió disculpas, lanzó acusaciones y aplicó la máxima culpa. Javier intentó explicarle los números, pero ella se negó a escuchar. Cuando volvió adentro, tenía la cara gris. Sofía lo vio, pero no dijo nada. Durmieron en extremos opuestos de la cama. Javier dio vueltas toda la noche. Sofía durmió profundamente, con la conciencia cristalina. El lunes marcó el comienzo de la segunda semana. Javier salió temprano al trabajo, saltándose el desayuno. No sabía prepararse uno y comprar café en Starbucks todas las mañanas lo estaba desangrando. Sofía comió su avena,
bebió su expreso y condujo a la oficina. Su día fue intenso. Otro problema con la aduana de Manzanillo. Manifiestos presentados incorrectamente. Sofía pasó 3 horas al teléfono enviando correos, coordinando la logística hasta conseguir que el envío saliera adelante. En el almuerzo comió en la cafetería corporativa con un gerente de contabilidad. Hablaron del trabajo y del clima de la Ciudad de México. Sofía no dijo ni una palabra sobre su guerra matrimonial. Nunca aireaba sus trapos sucios. Esa noche, Javier llegó tarde a casa. Sofía ya había cenado viera sobre linguini. Él fue a la cocina y abrió el refrigerador. En su estante quedaban la barra de pan de caja y una única salchicha triste. Se había olvidado de ir al supermercado. Agarró una rebanada de pan, le dio un mordisco y masticó aquel almidón seco bajándolo con agua del grifo. Sofía estaba en el sofá viendo una película y ni siquiera giró la cabeza. Martes, miércoles y jueves, la misma rutina miserable. Javier comía lo que podía rescatar en la fonda de la empresa. Compraba comida rápida de camino a casa o simplemente comía pan seco. En una semana se había gastado $3 solo intentando alimentarse con comida horrible. Sus camisas de vestir estaban arrugadas porque no sabía planchar. Su lado del baño estaba sucio porque no sabía limpiarlo. Sus platos se acumulaban en el fregadero y los lavaba de cualquier manera. Sofía, mientras tanto, prosperaba. Cocinaba comidas gourmet, arrasaba en el trabajo y salía a tomar algo con sus amigas. Se veía radiante. Para el viernes por la noche, Javier ya no podía más. Entró y vio a Sofía en la cocina. Estaba preparando pato a la naranja. Olía embriagador. Se sentó en la isla y la observó hacer magia frente a los fogones. Finalmente habló con la voz rota. Sofía, ¿podemos hablar un minuto? Ella se giró. Te escucho. Lo siento. Lo siento de verdad, profundamente. Ahora lo entiendo todo. Estaba completamente equivocado. Fui increíblemente egoísta. Te di por sentada y no valoré ni una sola cosa de las que hacías. Continúa. Quiero que volvamos a como estábamos, con un presupuesto conjunto, un matrimonio normal, sin esta separación horrible y fría. Sofía apagó el fuego, se limpió las manos con un paño de lino y se sentó frente a él. Está bien, pero bajo mis condiciones. Lo que sea. Seguiré llevando un registro estricto de todos los gastos. Tendrás acceso completo para ver exactamente a dónde va cada peso en cualquier momento. Transparencia financiera total. De acuerdo. Las cenas de fin de semana con tu familia serán exactamente una vez al mes, no cada semana. Y hablaremos del menú de antemano. ¿Entendido? Sí. No más recipientes para llevar. Yo cocino para la comida en esta mesa. Esto no es un servicio gratuito de comida para que ellos llenen su refrigerador. De acuerdo. Nunca jamás volverás a traer a nuestro matrimonio los consejos tóxicos de hombres amargados como Pérez. Si tenemos un problema, me hablas directamente a mí, no a tus compañeros de trabajo. Lo prometo. Sofía lo miró en silencio durante un largo momento. Y por último, reconocerás verbalmente que no soy una sanguijuela a la que tú mantienes. Soy tu compañera, igual. Aporto tanto a esta familia como tú, si no bastante más. Lo sé. Dios, ahora lo sé. Lo reconozco por completo. Entonces, bien. Volvemos a un presupuesto conjunto. Javier se levantó de un salto para abrazarla. Sofía lo detuvo con la palma de la mano contra su pecho. Espera. Te perdono, pero no olvido las palabras que me dijiste, que estabas cansado de mantenerme. Esas palabras se quedarán conmigo para siempre. Sofía, no lo decía en serio, solo fui estúpido. Sé que lo fuiste, pero las palabras salieron de tu boca. Y ahora siempre sabré que en un momento de crisis fabricada, en lugar de cubrirme las espaldas, me acusaste falsamente. Y eso ha cambiado algo entre nosotros, de forma permanente. Se levantó, volvió a la cocina y retomó la preparación, pero esta vez sacó una segunda pechuga de pato. Javier se quedó sentado en la isla sintiendo como se le formaba un nudo frío en el estómago. Se dio cuenta de que había roto un pilar fundamental de su matrimonio y la culpa era completamente suya. Avancemos a la semana siguiente. A pesar de la conversación en la cocina, Sofía todavía no había fusionado del todo las cuentas. Lo miraba con ojos fríos y calculadores. Es demasiado pronto, Javier. Todavía no lo entiendes por completo. Él intentó suplicar, pero ella fue inamovible. La obediencia maliciosa de las finanzas separadas continuó. Javier siguió sobreviviendo a base de comida rápida y almuerzos horribles de fonda. Su ropa estaba arrugada, sus espacios estaban desordenados. Estaba gastando dinero a un ritmo alarmante y aún así su calidad de vida era más baja que nunca. Sofía siguió prosperando. Comidas gourmet, conjuntos impecables, una cuenta bancaria creciente.
El lunes de la tercera semana sonó el teléfono de Javier. Era su madre. Javier, vamos a ir el sábado. Extrañamos verte. Él se quedó paralizado con el teléfono pegado a la oreja. Mamá, ¿y si no vienen? Las cosas están muy tensas ahora mismo. ¿Qué cosas? No podemos visitar la casa de nuestro propio hijo. Estaremos allí a la 1 de la tarde para comer, como siempre. Mamá, no. Sin peros. Nos vemos el sábado. Clic. Javier miró la pantalla apagada con terror. ¿Qué iba a hacer? Sofía definitivamente no cocinaría y él no tenía ni idea de cómo alimentar a 7 personas. Esa noche intentó sacar el tema. Sofía, mis padres y Miguel vienen el sábado. Ella estaba leyendo su libro. No levantó la vista. Lo sé. Te escuché ayer en el balcón. ¿Vas a ayudarme? No. Sofía, por favor, solo esta vez. Ella cerró el libro y clavó los ojos en él. Javier, tenemos finanzas separadas. Tu familia, tu responsabilidad. Es lo justo, pero no sé cocinar. Aprende, pide comida. Contrata un catering. Tienes opciones. Sofía. No, Javier, hablo completamente en serio. ¿Querías independencia financiera? La tienes. Vive con ella. Se levantó y entró en el dormitorio. Javier pasó el resto de la semana sufriendo un ataque de pánico a cámara lenta. Buscó recetas en Google, pero todo le parecía física cuántica. El jueves se derrumbó. Llamó a un restaurante italiano elegante cerca de su oficina y encargó catering completo para el sábado. Enormes bandejas de pasta premium, ensaladas, pan de ajo y tiramisú. Le costó $3.5 una parte enorme de lo que le quedaba del sueldo para una sola comida, pero no tenía elección. El viernes por la noche le dijo a Sofía con cierto aire de orgullo. He pedido catering de Mayanos. Llegará mañana al mediodía. Buen trabajo. Muy ingenioso. De verdad, no vas a cocinar nada. No. ¿Ni siquiera vas a sentarte a la mesa con nosotros? No. ¿Por qué iba a hacerlo? Es tu comida, comprada con tu dinero para tu familia. A mí no me invitaron. Sofía, van a pensar que estás loca. Que piensen lo que quieran. Javier comprendió que discutir no tenía sentido. Se fue a la cama con el corazón pesado. El sábado empezó horriblemente. Sofía se levantó temprano, se duchó, se vistió impecable, y anunció que pasaría el día en el apartamento de una amiga en el centro de la ciudad. Volveré esta noche. Estás haciendo esto a propósito, ¿verdad? Explotó Javier. No, simplemente no tengo absolutamente ningún deseo de participar en tu circo. Buena suerte. Y se fue. Javier quedó solo. A las 11:30 de la mañana sonó su teléfono. Era el restaurante. Señor, lo sentimos muchísimo. Hemos tenido un problema catastrófico de fontanería en nuestra cocina principal y no podemos cumplir con su pedido de catering. Le reembolsaremos la tarjeta. El dinero debería aparecer en 3 a 5 días laborables. La sangre de Javier se volvió hielo. ¿Qué? Sus padres llegarían en 90 minutos. Agarró su abrigo y salió corriendo al supermercado más cercano. Corrió por los pasillos hiperventilando. ¿Qué podía preparar? Agarró las cajas más baratas de pasta pene que encontró, botes de salsa marinara genérica, pan de caja y mantequilla. Casi no le quedaba dinero en la cuenta corriente. Su siguiente sueldo llegaba en una semana. Corrió a casa y abrió una caja de pasta. Se quedó en la cocina paralizado. ¿Cómo se hierve? ¿Cuánta agua? ¿Cuánto tiempo? Lo adivinó. Llenó una olla enorme con un poquito de agua, subió el fuego al máximo y echó 2 cajas. Como no había suficiente agua, la pasta se pegó al instante, formando un bloque sólido y almidonado en el fondo de la olla. Javier, gritando groserías, intentó rasparlo y al final tiró la masa quemada y arruinada al fregadero. Miró el reloj. Las 12:45, llegarían en 15 minutos. En un estado de pánico absoluto y cegador, agarró la última caja de pene que quedaba, la abrió de un tirón y vertió la pasta completamente seca, cruda y sin cocinar directamente sobre 3 platos de papel. Colocó los 3 platos de pasta cruda y dura sobre la mesa del comedor. Nada más. Exactamente a la 1 de la tarde sonó el timbre. Javier abrió la puerta pareciendo un muerto en vida. Carmen entró de golpe, balanceando su bolsa de tela con recipientes. Miguel, Luisa y los niños la siguieron. Huele raro aquí, señaló Carmen. Huele a nada. Sofía no cocinó otra vez. Pasen fue todo lo que Javier pudo susurrar. Se quitaron los abrigos. Los niños corrieron a jugar. Carmen miró la mesa del comedor vacía. La comida no está lista. Está lista. Voy a traerla. Javier fue a la cocina,
Agarró los 3 platos de papel con pasta cruda, los llevó al comedor y los dejó sobre la mesa. Todos se quedaron mirando. En cada plato había un montón de pene seco como huesos, sin cocinar, directamente salido de la caja de cartón. Un silencio de cementerio cayó sobre la habitación. Miguel habló primero. ¿Qué es esto? Javier, sudando a través de la camisa, no dijo nada. Carmen se acercó a la mesa, tomó un fideo duro e intentó partirlo. Esto está crudo. Justo en ese preciso segundo, Sofía salió del pasillo. No se había ido al centro de la ciudad. Había estado sentada tranquilamente en el dormitorio principal todo el tiempo, esperando. La familia giró la cabeza hacia ella. Sofía estaba en la entrada con una sonrisa serena, terriblemente tranquila. Tú hiciste esto a propósito, le chilló Carmen. ¿Qué clase de basura nos está sirviendo este muchacho? Sofía caminó lentamente hacia la mesa del comedor, miró la pasta cruda y luego miró a sus suegros. Que aproveche. Ahora administramos nuestro dinero por separado, ¿recuerdan? Se giró hacia Javier. Solo te quedaba dinero suficiente para pasta seca, ¿verdad? Bueno, bon appetit. Intenten no romperse un diente. Silencio absoluto. A Carmen se le desencajó la mandíbula. Miguel se inclinó tosiendo violentamente para ocultar que se estaba riendo a carcajadas. Luisa se cubrió la cara con las manos. Javier estaba pálido como un fantasma. Sofía, ¿no te fuiste?, susurró. No. Estaba en el dormitorio viéndote sufrir, esperando exactamente este momento. ¿Por qué? Para demostrarte algo a ti y a ellos. Paseó la mirada por sus suegros. Para que todos en esta habitación entiendan por fin lo que realmente significa administrar el dinero por separado. Carmen encontró su voz. ¿Te estás burlando de nosotros? Somos tu familia. No la interrumpió Sofía con una frialdad letal. Ustedes son la familia de Javier. Y tú fuiste quien propuso las finanzas separadas, Carmen, ¿lo recuerdas? Hace 3 semanas, sentada en mi mesa, diciéndome lo moderno y conveniente que era. No quise decir esto. Entonces, ¿qué quisiste decir? Que yo siguiera vaciando mi cuenta bancaria para financiar su estilo de vida mientras todos ustedes seguían apareciendo para comer gratis. Así no funciona. No comemos gratis, somos familia. Una familia que viene cada sábado a llenar recipientes con comida cara para el resto de su semana. Una familia que durante los últimos 3 años ha comido más de $270 de mi dinero, y nunca ha dicho gracias ni una sola vez. Carmen se puso violentamente roja, luego completamente blanca. Yo no sabía eso. Claro que no lo sabías. No te importó saberlo. Aparecías, se atiborraban, criticabas mi comida y llenabas tus bolsas. Yo ponía el dinero, el tiempo y el trabajo físico, y mi pago era que me dijeras que mi cochinita estaba un poco seca. Sofía tiene razón, dijo Luisa suavemente desde la esquina. Nos aprovechamos por completo de tu amabilidad. Miguel asintió. Mamá, tiene toda la razón. Carmen miró a su hijo, a su nuera y a los platos de pasta cruda. Esto es humillante. Sí, aceptó Sofía con voz plana. Lo es. Exactamente la misma humillación que sentí cuando Javier me miró a los ojos y me dijo que estaba cansado de mantenerme. La humillación absoluta de que la persona que financia toda la casa sea acusada de ser una aprovechada. Se giró hacia Javier. ¿Ves ahora lo que cuesta alimentar a tus familiares con tu propio dinero? Gastaste tu último peso en una empresa de catering que te canceló y te quedaste sin nada más que pasta barata que ni siquiera sabes servir. Javier miró al suelo, completamente destruido. Y yo hice eso cada sábado durante 3 años. Comprando alimentos premium por $5 cocinando durante 5 horas. Poniendo la mesa, escuchando insultos, viendo a tu madre robar mis sobras, y creyendo que estaba bien porque éramos familia. Sofía tomó un fideo seco y lo partió entre los dedos. Pero resulta que no éramos una familia. Resulta que yo solo era una chef personal gratis y una criada sin sueldo que mi esposo estaba explotando. Sofía, lo siento muchísimo, logró decir Javier al fin, ahogado. He sido un idiota colosal. No pensé, no entendí. ¿Y ahora lo entiendes? Sí, lo entiendo por completo. Por favor, perdóname. Cayó de rodillas allí mismo sobre el suelo de madera delante de su familia. Juntó las manos en pura desesperación. Perdóname. Volvamos a como era antes. Ahora lo veo todo. Te valoraré. No escucharé a Pérez. No escucharé a mi madre. Solo por favor, perdóname. Sofía lo miró desde arriba durante un largo y agonizante minuto. Toda la habitación contuvo el aliento, esperando que cayera la espada del verdugo. Levántate, Javier. Él se puso de pie a toda prisa. Su rostro estaba surcado de lágrimas. Sus ojos inyectados en sangre. Te perdono,
Javier soltó un enorme suspiro tembloroso de alivio y dio un paso hacia adelante para abrazarla. Ella levantó la mano y lo detuvo en seco, pero con condiciones. Condiciones muy estrictas. Lo que sea, volvemos a una cuenta conjunta, pero yo mantengo control absoluto sobre el registro principal. Verás a dónde va cada centavo. De acuerdo. Las comidas familiares de fin de semana serán exactamente una vez al mes, no más. Y lo acordaremos de antemano. De acuerdo. No más recipientes para llevar. Nunca. Comen lo que hay en la mesa. Si quieren comida para llevar, van a un restaurante y la pagan. Carmen se estremeció indignada, pero Miguel apoyó una mano pesada sobre su hombro. Mamá, cállate. Es perfectamente justo. Javier asintió frenéticamente. Hecho. Nunca volverás a aceptar consejos matrimoniales de fuera de esta casa. Si tienes un problema, me lo traes directamente a mí. Los juro. Sofía hizo una pausa, y su voz bajó a un tono mortalmente serio. Y por último, reconocerás en voz alta que no soy una dependiente. Soy tu compañera, igual. Aporto muchísimo más a este hogar que tú y lo vas a respetar. Javier, llorando abiertamente ahora, asintió con desesperación. Sí, lo juro, tú haces todo por nosotros, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, lo siento muchísimo. Sofía suspiró. Bien. A partir de lunes las finanzas vuelven a ser conjuntas. Javier se lanzó hacia adelante y la abrazó con fuerza. Ella le dio unas palmadas en la espalda, pero su postura estaba rígida. Lo apartó suavemente y se giró hacia sus suegros. Carmen, no te guardo rencor, pero en el futuro, por favor, no des consejos matrimoniales cuando no tienes absolutamente ni idea de la realidad financiera de la situación. Casi destruyes mi matrimonio. Su suegra, completamente humillada, miró al suelo. Lo siento, Sofía. No pensé que llevaría a esto. Sé que no lo pensaste. Por eso lo dejo pasar. Luisa se acercó y abrazó a Sofía con fuerza. Gracias por alimentarnos todos estos años. Hemos sido horribles. Miguel se acercó después. Sofía, eres una dura. Nos diste a todos una lección brutal, pero totalmente necesaria. Justo entonces, los niños salieron corriendo de la habitación de juguetes y se detuvieron, mirando a los adultos llorando. La niña más pequeña miró la mesa. ¿Dónde está la comida? ¿Por qué solo hay palitos crujientes? Todos se miraron. Lo absurdo de la tensión rompió el ambiente y una risa genuina estalló por toda la sala. Sofía sonrió suavemente y caminó hacia la cocina. Prepararé algo rápido. Los niños no deberían sufrir por la estupidez de los adultos. Abrió su despensa privada. En 30 minutos había preparado quesadillas con flor de calabaza y queso Oaxaca. Había cortado aguacate fresco y había sacado una hermosa tabla de carnes frías y quesos. Una comida sencilla, pero increíblemente satisfactoria. Todos se sentaron a la mesa y comieron. El ambiente era extraño, no hostil, pero tampoco exactamente cálido. Era una transición. Después del almuerzo, la familia no se quedó mucho tiempo. Abrigaron a los niños. En la puerta, Carmen abrazó torpemente a Sofía. Gracias por perdonarnos. Hijo, tienes una mujer muy fuerte. Simplemente no tolero la injusticia, Carmen. No deberías. Se fueron. La puerta se cerró con un clic. Javier y Sofía por fin quedaron solos. Él la miró con enormes ojos culpables. Sofía, ¿de verdad me perdonaste? Sí, Javier, te perdoné. Entonces, ¿todo volverá a ser como antes? Sofía guardó silencio durante mucho tiempo. No. No volverá a ser como antes. Será diferente. No necesariamente peor, solo diferente. Por lo que dije, sí, cuando dijiste esas palabras, algo se rompió entre nosotros, algo vital. La confianza ciega, la intimidad, la certeza absoluta de que éramos un equipo a prueba de balas. ¿Puedo arreglarlo? No lo sé. El tiempo lo dirá. Javier asintió lentamente. Sabía que le habían concedido una segunda oportunidad, la última oportunidad absoluta. Y si la arruinaba, no habría vuelta atrás. Empezaron a recoger la mesa en silencio, cada uno concentrado en la tarea. La vida continuó, pero los cimientos habían cambiado. Pasó un mes desde aquel infame sábado. Javier cambió de verdad. Se volvió increíblemente atento y cariñoso. Hacía tareas sin que se lo pidieran, aspiraba. Le preguntaba por su día en la empresa de logística. Cortó por completo con Pérez, hablándole solo sobre planos de ingeniería. Carmen también cambió. Venía exactamente una vez al mes, comía, daba las gracias con amabilidad y se iba sin un solo recipiente para llevar y sin una sola queja. En la superficie, la vida había vuelto a una bonita normalidad, pero en el fondo, Sofía sentía la fractura.
Miraba a Javier y ya no veía al esposo en quien confiaba implícitamente con su vida. Veía a un hombre plenamente capaz de volverse contra ella. Un hombre que, en un momento de estrés fabricado, eligió acusarla en lugar de defenderla. Siguió depositando dinero en su cuenta de ahorro secreta, separada y de alto rendimiento. Cada mes, una gran parte de su sueldo de $80 desaparecía en ella. El saldo ya superaba los $500. Era su cuerda de emergencia. Javier no sabía nada de esa cuenta y no tenía por qué saberlo, porque Sofía ahora funcionaba con un plan B permanente en el fondo de su mente. Estaba completamente preparada para marcharse si alguna vez lo necesitaba. Ya no era la esposa devota de forma incondicional que veía su matrimonio como un voto irrompible. Era una mujer con los ojos bien abiertos, plenamente consciente de los defectos fatales de su pareja, sabiendo exactamente de lo que era capaz cuando llegaba el momento de la verdad. Y ese conocimiento lo cambió todo. Una noche fría en la Ciudad de México, estaban en el sofá viendo una película. Javier rodeó sus hombros con el brazo. Sofía no se apartó, pero tampoco se apoyó en él. Simplemente miró la televisión con la vista perdida. «Sofía, ¿eres feliz?», preguntó él en voz baja. Ella no respondió de inmediato. «Estoy tranquila, es por lo que pasó». «Sí, ¿hay algo que pueda hacer?». «Ya lo estás haciendo. Veo el esfuerzo, Javier, pero las cosas llevan el tiempo que tienen que llevar. El tiempo lo dirá». Javier la acercó apenas un poco más. Sofía lo permitió. Terminaron la película físicamente entrelazados, pero la mente de Sofía estaba a kilómetros de distancia. Ya no quedaba odio ni malicia en su pecho, solo un vacío silencioso y resonante. Donde antes había amor incondicional, ahora solo había afecto cauteloso. No lo odiaba, pero ya no lo amaba como antes. Una parte de su amor murió en el preciso segundo en que él dijo: «Estoy cansado de mantenerte». Y esa parte jamás podría resucitar. Ninguna cantidad de disculpas ni de cambios de conducta podría traerla de vuelta. La muerte era permanente y esa era la mayor tragedia de todas. Siguieron viviendo juntos, compartiendo cama, comiendo en la misma isla de la cocina. Para el mundo exterior eran una pareja perfecta y de altos ingresos, pero por dentro las luces se habían apagado. Javier se aferraba a la esperanza desesperada de que algún día el calor volviera a sus ojos. De que la verdadera intimidad regresara. Pero Sofía sabía que nunca lo haría. Había perdonado, pero no había olvidado. Algunas heridas no sanan, simplemente se cierran, dejan de sangrar y dejan una cicatriz fea y permanente. Y cada vez que miraba a Javier, veía la cicatriz. Recordaba la traición. Mantenía un muro emocional levantado muy alto porque ya no podía confiar plenamente en él. Y sin confianza absoluta no existe la verdadera intimidad. Pasó un año, luego 2. Siguieron juntos, viviendo una existencia tranquila y sin conflictos. Javier seguía intentándolo. Sofía seguía manteniendo la distancia. Su fondo secreto de escape crecía. $800, $1.2, 000, $1.5, 000. Una noche, Javier la miró al otro lado de la isla de la cocina. «Sofía, ¿alguna vez me perdonarás de verdad?». Ella le devolvió la mirada. Sus ojos eran ilegibles. «Te perdoné aquel mismo día, Javier. Pero perdonar a alguien no significa olvidar lo que hizo y no significa volver a confiar en esa persona. Entonces, ¿no confías en mí?». «No como antes. ¿Podré recuperar eso alguna vez?». «No lo sé, sinceramente». «Probablemente no. Entonces, ¿por qué seguimos juntos?». Sofía miró por la ventana la lluvia cayendo sobre la ciudad. «Costumbre, sobre todo, comodidad. Divorciarse es agotador. Pero no me amas. Me importas, pero no como antes. Ahora es más frío». Javier bajó la mirada hacia la encimera de granito. «Lo arruiné todo». «Sí, y probablemente nunca pueda arreglarse». Se quedaron sentados en silencio, físicamente a menos de 1 metro de distancia, pero emocionalmente en universos distintos. Javier finalmente comprendió que la había perdido para siempre. Ella quizás seguía sentada en su cocina, pero su corazón había hecho las maletas y se había marchado años atrás. Ese fue el precio definitivo de su arrogancia, su paranoia y sus palabras imperdonables. Ganó su perdón, pero perdió su amor, y era una pérdida de la que jamás se recuperaría. Sofía continuó con su vida, trabajando, cocinando, triunfando. Por fuera nada había cambiado, pero por dentro ya era libre. Emocionalmente liberada de los límites del matrimonio, se quedó por lástima, por rutina y para evitar la pesadilla logística de una separación. Pero el amor se había ido y sabía con absoluta certeza que algún día encontraría la motivación para finalmente cruzar la puerta. No hoy, quizá no mañana, pero algún día,
porque una vida sin amor es una vida vivida a medias. Y Sofía no era una mujer que se conformara con medias tintas.